Bienvenidos, directos amigos. Este nuevo episodio del podcast El Bien Público está consagrado al tema de la justicia. En los episodios precedentes hemos estado examinando el fundamento mismo del orden sociopolítico y jurídico. Hemos hablado del bien público, que es lo que da denominación y sustancia a este podcast. Nos hemos planteado el problema de si aquello que ha hecho avanzar la sociedad humana a lo largo de miles de años ha sido la moral, la prédica de una mejor conducta ajustada a las exigencias de la ética, de lo que los predicadores, pensadores, hombres religiosos, filósofos juzgaran como comportamiento éticamente correcto, o por el contrario ha sido una evolución de la normativa jurídica que llevara a ese cambio de la organización social, de la propia legislación, que en virtud de principios implícitos en todo ordenamiento jurídico que le vienen impuestos, que le vienen impuestos por la propia función social que desempeñan el legislador y su obra, que es el ordenamiento jurídico. Bueno, pues ese legislador está ahí, por supuesto, estará ahí subjetivamente por fines muy diversos y a menudo nada loables, pero el hecho de que la sociedad haya instituido esa función y haya consentido en que alguien la encarne y se encargue de ella, en confiársela, en una palabra, eso está en aras del desempeño de una función legislativa que tiene una finalidad, que es velar por el bien público de la sociedad. Lo cual acarrea, quiéralo o no el propio legislador, la presencia explícita o implícita de unos principios en virtud de los cuales actúa ese ordenamiento jurídico, muchas veces en contra de los propósitos, las miras, la conciencia del propio legislador, y conducen paulatinamente, en una larga y lenta evolución, a un cambio de la legislación para bien, en el cual ciertamente no son ajenos los combates, las luchas, los movimientos de protesta populares, las reivindicaciones sociales, las luchas de clases, las revoluciones. Todo ello contribuye de un modo u otro, directa o indirectamente, con altibajos, con avances y retrocesos, a ese cambio social a través del cambio legislativo. Por el contrario, la predicación ética o moral, ya haya sido efectuada por filósofos, ensayistas, pensadores, hombres de fe, religiosos, bueno, pues desde el punto de vista del cambio social, del avance de la sociedad, de la mejora de la vida colectiva, todo eso ha tenido muy escaso, o podríamos decir casi nulo efecto. No digo completamente nulo, porque las cosas no son absolutamente aisladas, y claro está que esas prédicas influyen en algo, no, mucho menos de lo que los predicadores desearían, pero en fin, algo pueden influir en un cambio de mentalidades, aunque habría que demostrarlo, no darlo por supuesto, pero como digo, eso ha influido relativamente poco. Y lo hemos examinado con algunos ejemplos, como el de Helvetius, que inaugura un tipo de pensamiento filosófico, aunque decir que Helvetius era un filósofo lo era en el sentido lato de los pensadores ensayistas del siglo XVIII, les philosophes, que propiamente no elaboran un sistema con rigor filosófico, con verdadera argumentación filosófica, pero sí un pensamiento que merece lo que en sentido lato se llama filosofía. Bueno, esta filosofía, Helvetius es un antecesor de Bentham. Bentham popularizará
su pensamiento en el mundo de habla inglesa, con una presentación diferente, con una elaboración conceptual diferente. Bentham no es un mero vulgarizador, es un pensador genuino que hace su aportación singular, por ejemplo, con su cálculo felífico. Y además Bentham aporta algo de lo cual carece Helvetius, y es que Bentham tiene una formación de jurista, y aunque ciertamente él se sitúa en oposición a a todo el pensamiento jurídico, particularmente inglés, de la common law, de pensadores, de juristas y filósofos del derecho que han influido tanto como Blackstone, y en general, él desconfía de los juristas y aconseja a los gobernantes legislar ellos mismos, o en todo caso asesorarse por conocedores de la realidad social, pero no por juristas, porque los juristas, piensa él, van a querer retrotraer la nueva legislación a la vieja, van a inspirarse en viejos principios, viejas leyes, tradiciones jurídicas, y eso es perjudicial para el avance social que él desea a través de la legislación. Pero bueno, él lo hace con todo basado en un saber jurídico, en un conocimiento de la técnica jurídica, de lo cual Helvetius no sabía nada. De manera que de ninguna manera colocaría yo a Bentham en el papel de un mero vulgarizador, como Marx despectivamente lo juzgó. Y además Bentham hace toda una serie de propuestas, unas de ellas buenas y otras malas, unas afortunadas y otras desafortunadas, pero es un pensador muy original, muy creativo, nada sistemático, desgraciadamente, por lo cual su obra nos ha llegado dispersa, desperdigada, diseminada, pero y a veces en traducción francesa, curiosamente. Pero bueno, Bentham es un continuador y tienen en común Helvetius y Bentham que se dirigen prioritariamente al legislador. No quieren predicar al hombre de la calle para que sea bueno, en todo caso eso es secundario. Prioritariamente es el legislador el que tiene que cambiar la legislación para bien, y eso indirectamente influirá también en una mejora, en un avance de las costumbres. Y vimos la reacción moralista que frente a ese tipo de concepción de la ilustración avanzada que se dirige al legislador va a enarbolar Isaiah Berlin en la segunda mitad del siglo XX, que en una reacción que en realidad se sitúa, como ya lo veíamos, en el contexto de una pluralidad de eminencias políticas, de pensamiento político, bueno, filosofía política, podríamos decir, pero filosofía en un sentido lato, de nuevo, que van a reaccionar contra cualesquiera propósitos de reorganizar racionalmente la sociedad de conformidad con un plan racional que mejore la sociedad. Pero claro, de nuevo, eso tiene que ser tarea del legislador. Y todos estos pensadores consideran que ese tipo de planteamiento implica un autoritarismo en el cual el legislador va a arrogarse la función no de administrar la sociedad tal como está y que la propia sociedad espontáneamente evolucione por iniciativa dispersa, desperdigada, diseminada de los individuos, por la acumulación, si se quiere, de millones de pequeñas iniciativas individuales convergentes. Ese es el modo no autoritario de evolucionar. Pero en cambio, los proyectos de reorganización racional, lo que ellos despectivamente llaman ingeniería social, implican una imposición autoritaria. Bien, y es, por tanto, un pensamiento antiautoritario lo que encarnan todos estos autores a quienes me referí, Orwell, Popper, Hannah Arendt y el propio Isaiah Berlin, entre muchos otros, desde luego. Y esto lo situábamos en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, ahora voy a dar un paso más, y es examinar el planteamiento de aquellos filósofos del derecho que, aun admitiendo un derecho natural y por tanto la existencia de unas normas supralegislativas que le vienen dadas al legislador, consideran que estas normas supralegislativas
normas que existen de suyo, que se imponen de suyo al propio legislador y que van a orientar o que deberían orientar la labor legislativa, no emanan, como pensaban los antiautoritarios, que las decisiones del poder deben emanar sencillamente de la voluntad general, de lo que la suma de las voluntades dispersas de los miembros de la sociedad decidiera por algún procedimiento de elección o cualquier otro democrático, representativo, no necesariamente democrático, pero representativo de algún modo, y en todo caso con una capacidad normativa limitada de esencialmente mantener el statu quo y regularlo para que en él no se cometan abusos. Esta venía a ser la esencia de ese pensamiento antiautoritario. Bueno, pues lo que hoy voy a plantear, los que dicen, sí, hay unas normas superlegislativas y que el legislador democrático o no democrático tiene que respetar, pero esencialmente esa norma es la justicia. Por tanto, el valor supremo de la sociedad que ha de regular la vida de los individuos y la vida o la actividad de los poderes públicos es la justicia, es el principio de justicia. Aquí hay que distinguir, evidentemente, como acabo de señalar, entre la justicia como norma para regular la actividad de los individuos, es decir, la justicia como regla moral o como principio moral que va orientado a la acción individual, a la acción privada e incluso al pensamiento privado. Para ser justo hay que, según el punto de vista moral, hay que tener no solo unas determinadas conductas, no solo conducir sus acciones y omisiones con arreglo a unas reglas de conducta, sino también pensar. Un hombre justo, un individuo justo, es aquel que no solo actúa justamente, sino que también piensa justamente. Por ejemplo, no codicia los bienes ajenos. Esa es una pauta de comportamiento justo. El justo es aquel que obra justamente, pero que además obra justamente porque lo hace en virtud de una conciencia de justicia y de una voluntad de justicia. En cambio, quien obra justamente, pero por un azar, porque su pensamiento es impuro, codicioso, injusto, pero por un cálculo prudencial o por circunstancias, o quizá porque se equivoca, su acción resulta objetivamente justa, bueno, pues ese no es justo. Bueno, esto es la justicia como principio moral. Y la justicia como principio jurídico, político-jurídico, es la que orienta, regula, inspira la acción del legislador, del poder público, para que la sociedad se regule con arreglo a esos cánones de justicia. Ahora bien, vamos a ver que hay una pluralidad de concepciones de justicia. En realidad es una palabra polisémica estirable casi hasta el infinito, pero de manera general, no siempre, de manera general, el insistir en la justicia ha conducido, insisto, esto no es absoluto, no es general. Vamos a ver que en algunos el predicar la justicia tiene un carácter inverso a lo que voy a decir. Pero de manera general, insistir en la justicia y no en el bien, no en el bien común, no en el bien público, en la justicia tiene un carácter más formalista, más formal y menos material, menos de contenido, más de forma, más procedimental, y que tiende más a ser una consagración del statu quo que una busca de una situación preferible. Es decir que, aunque, insisto, esto no es totalmente general, pero lo que podríamos llamar la filosofía político-jurídica de la justicia, el justicialismo político-jurídico, bueno, sé que esta palabra es un poco peligrosa porque tiene una connotación política muy particular en la hermana República Argentina, pero bueno, toda palabra puede tener connotaciones que no deseamos. Aquí no deseamos esa connotación para nada. Lo que podríamos llamar
filosofía de la justicia, y no del bien, es una filosofía que suele ser más bien conservadora, suele ser más bien de conservación del orden existente, mientras que la filosofía del bien tiende a mejorar, tiende a buscar el bien. Es decir, tiende a considerar que el bien no está, hay que buscarlo. Desde luego, voy a señalar que hay teorías de la justicia que también consideran que la sociedad no es justa y que hay que buscar, hay que actuar en aras de una futura justicia hoy no existente. Pero, bueno, la idea prevalente, el concepto más nuclear y tradicional de justicia es más bien conservador. Bueno, con arreglo a estos... a los lineamientos que acabo de señalar en este preámbulo, va a discurrir el contenido de este podcast. Esto que acabo de decir es meramente un preludio y espero que el podcast sea de su agrado y por favor háganme llegar sus objeciones, sus críticas, sus comentarios, que serán siempre extremadamente agradecidos. En el episodio de hoy, de Lecos Oyentes, el tema es el de si la justicia es el valor supremo de la sociedad. Primera parte, porque el tema es suficientemente complejo como para que sea menester consagrarle 2 episodios. En esta primera parte voy a hacer un recorrido histórico que nos va a dejar en el siglo XVII y en la segunda parte, en el siguiente episodio, abordaré el tema en debate con diversos filósofos y pensadores más recientes, desde Marx para acá. Bueno, podemos quizá abordar un poco Bentham, pero principalmente sea a partir de Marx como enfocaremos la problemática. Al abordar esta cuestión de si en lugar de que el bien supremo, el valor supremo, mejor dicho, sea el bien público, el bien común de la sociedad, que es la tesis que he defendido hasta el momento, y ahora voy a considerar una hipótesis alternativa, opuesta, que sería que no, que el valor supremo sería la justicia. Es un problema muy, muy complicado, porque si ya evidentemente encierra dificultades y enigmas la noción de bien común, de bien público, la de justicia es todavía muchísimo más polisémica, es multipolisémica, porque en realidad todo el mundo habla de justicia y cada cual entiende una cosa y los pensadores, los filósofos, casi lo que les da la gana. Hay algo en común entre esos diversos usos de la palabra justicia. Bueno, hay algo en común, es que si se habla de la justicia es para bien, nadie para mal. Nadie dice odio la justicia. Bueno, en algunos sofistas con los cuales irónicamente discute Platón, en el Gorgias, en la República, alternativamente dicen que la justicia es una tontería que no sirve para nada, salvo para embaucar. La ley del más fuerte es la que se impone y la única que tiene sentido. Y la justicia es sencillamente un engañabobos con el cual los llamados a triunfar lanzan una cortina de humo para ocultar lo que están haciendo y embaucar al personal. Pero vamos, tampoco llegan a decir que hay que combatir la justicia. O sea que, en principio, o se es agnóstico de que haya justicia, o se minimiza el papel de la justicia, como lo han hecho una serie de pensadores, Bentham, Marx. Ya me hablaré de Marx en particular, pero vamos, no le concede ningún papel prioritario en una escala de valores. Pero
considerar que hay que luchar por la injusticia, contra la justicia, bueno, pues esto nadie lo ha dicho, ¿verdad? Es quizá el punto común. Ahora, hay otros aspectos, otras notas conceptuales comunes a la innumerable gama de utilizaciones, de usos conceptuales de esta palabra. Bueno, pues al valiente que quiera hacer un estudio histórico lexicográfico detallado y minucioso y documentado, yo lo invito a que, si tiene esa hipótesis, la sustente con argumentos. Yo no voy a afirmar ni que sí ni que no. Lo pongo seriamente en duda. Creo que se ha utilizado la palabra justicia de tantísimos modos y se sigue usando de tantos modos para indicar valores no coinciden, sino que ni siquiera son próximos. Que me parece que la afirmación de que hay un núcleo duro o al menos un aire de familia, pues es dudoso. Y eso va a hacer problemático el que hagamos del concepto de justicia una historia conceptual. ¿Qué es la historia conceptual? Es una disciplina, digamos, histórico-filosófica, fundada por Reinhard Koselleck, un filósofo de la historia, historiador y filósofo alemán. Posiblemente ha tenido precursores, pero yo me refiero a él porque es el que conozco, que enseña varias cosas muy importantes. Quizá formula de un modo original ideas que de otro modo se encuentran en otros autores, pero lo que dice, al margen de esas coincidencias, me parece interesante, y son dos cosas. Primero, que cuando describimos hechos históricos, lo que estamos describiendo, hechos de la historia humana, quiero decir, estamos describiendo acciones humanas, conductas humanas. Y esas conductas, los agentes humanos involucrados en ellas, sean individuos, grupos o muchedumbres, pueblos, naciones, lo hacen con un pensamiento. El accionar humano siempre es guiado por un pensamiento. Hay quien actúa pensando que está haciendo algo, aunque luego el sentido objetivo de su acción sea muy distinto y su obra adquiera contextualmente y por la concatenación de efectos una significación y un alcance en los cuales no había conseguido imaginar, pero en principio lo que él está hablando, y insisto, aunque sea una muchedumbre o un pueblo, una nación, bueno, hay unas ideas aproximadas, un pensamiento, es decir, que los actuantes o agentes históricos tienen una cierta idea de qué están haciendo. Esa idea se formula con unos conceptos que pueden ser muy distintos de aquellos que nosotros les atribuimos. Reconstruir exactamente cuáles eran sus conceptos, cuál era su horizonte conceptual o su esquema conceptual es imposible, claro. Tenemos que acudir a una cierta dosis de analogía, de conjetura, pero en todo caso lo importante aquí es saber que cuando estamos describiendo, qué sé yo, la Revolución Inglesa del siglo XVII, la obra de Cromwell, la Commonwealth inaugurada por él, el final de esa estructura republicana, la vuelta de los Stuart, la restauración del trono de Carlos II. Bueno, estos hechos hay que hacerlo teniendo en cuenta que los agentes obraban llevados por una idea de cuál era la situación y de qué es lo que ellos mismos se proponían. Idea que se elaboraba con unos conceptos que son los de la época y usando unas palabras que, aunque sean literalmente idénticas a palabras que usamos hoy, estaban cargadas de un sentido, de una connotación, de unas implicaciones conceptuales diversas de las nuestras. Bueno, esto es lo primero de la historia conceptual. Y lo segundo es que aquellos conceptos que usamos hoy tienen una historia. Queremos
nos da la impresión de que son eternos. Me refiero a conceptos, claro está, de carácter social, político, jurídico. Bueno, pues cualquier concepto que usemos hoy, por ejemplo, gobierno, democracia, elección, imperio de la ley, propiedad, mm, economía, producción, igualdad, bueno, todos estos conceptos han tenido su génesis en la historia, han sufrido un proceso complejo de evolución, muchas veces de altibajos, de reelaboración, de refundación, hasta llegar al momento actual, y algunos han tenido también su declive, evidentemente. Es decir, que pensamos, yo he puesto ejemplos de conceptos que seguimos usando hoy, pero podría poner otros que han caído en el olvido completamente, vamos, en el olvido, o en todo caso que solo se usan para describir acontecimientos pretéritos. Un concepto es sencillamente un conjunto de notas entrelazadas entre sí, de algún modo solidarias entre sí, asociadas al uso de una palabra o de un sintagma. Democracia popular, por ejemplo. Bueno, no es una palabra, es un sintagma, una locución. Bueno, pues este concepto, por ejemplo, hoy ya pertenece al pasado. Tuvo su génesis, su momento de auge, su desarrollo, y lo característico de un concepto es que cuando se aplica a una realidad, a una situación, a un hecho, a una institución, un concepto implica, lógicamente, que se le reconozcan ciertas propiedades, ciertas características, sin las cuales carecería de sentido usar esa palabra o ese sintagma, habría que usar otro diferente. Pero esas implicaciones, esas notas conceptuales, no son eternas, sino que varían según la historia del concepto. Insisto, conceptos como democracia, pueblo, matrimonio, propiedad, nacionalidad, nación, república, constitución, elección, bueno, todos estos han tenido su nacimiento, su evolución, que no ha sido lineal, su auge, y pueden tener también su declive. Hay quien considera que algunos de ellos están hoy desfasados. Por ejemplo, que hoy la palabra nación ya no es aplicable en el mundo de hoy. Bueno, yo discrepo, pero esa opinión está ahí. Bueno, pero si bien es cierto que la gran mayoría de los conceptos utilizables en las ciencias sociales, políticas, históricas, o en teoría política, o en las ciencias jurídicas, son conceptos que tienen su historia y que normalmente tuvieron su origen, que podemos tratar aproximadamente de indagar y de descubrir, no siempre. Pero, por ejemplo, esa palabra nación, la palabra sin duda tiene su génesis. Pero si en el concepto de nación existente en Roma, bajo el vocablo civitas, por ejemplo, que se ha traducido en plural, civitates, como naciones. Bueno, ¿en qué medida esas naciones son, ese concepto de nación es el mismo que el de el siglo XVIII o el actual? Bueno, eso es cuestionable, ¿verdad? Pero bueno, en general podemos decir la mayor parte de los conceptos jurídicos, sociales, políticos, tienen una historia y por tanto un nacimiento. Pero hay conceptos que parecen escapar a la historicidad, no en el sentido de que hayan permanecido inalterados a lo largo de los siglos y los milenios, sino más bien en el sentido de que no parecen tener origen. Ni se prevé que vayan a tener, ni es previsible que vayan a tener un fin. Es decir, que son conceptos eternos o digamos, porque claro, por ejemplo, el concepto de justicia es tan absolutamente y radicalmente dispar entre diversas concepciones de la justicia que podemos preguntarnos en qué medida ese concepto en el Código de Hammurabi hace cerca de 4.000 años
o en la actual Constitución ecuatoriana, por ejemplo, es el mismo concepto. Sin embargo, la palabra es la misma. Vamos, es una traducción, claro está, pero podemos decir es la misma palabra. Y hay algún hilo de continuidad, es decir, que de un concepto de justicia se pasa a otro por algún tipo de puente. Sin embargo, hablar de aire de familia sería excesivo, porque entre los extremos de esa transmisión no hay similitud alguna. Es como la evolución de la vida. La evolución de la vida. Todos los seres vivos de este planeta somos parientes. Y de las bacterias u otros seres unicelulares mucho más primitivos que las bacterias, hace 4.000 millones de años, a los seres vertebrados, mamíferos o primates de hoy, hay una continuidad, pero no hay aire de familia, evidentemente. La diferencia entre los extremos es tan grande que solo existe un vínculo genético. Bueno, posiblemente esto sucede con conceptos como justicia, libertad. Hay otros que posiblemente han mantenido mayor estabilidad. Habría un núcleo de notas conceptuales con alguna permanencia. Lo que en la época de Hammurabi, en el Egipto faraónico o en la Mesopotamia de la protohistoria o en cualquier otro periodo se llama hombre, sin duda pensamos que en ese caso, evidentemente el hombre se puede entender de manera puramente biológica o zoológica, pero los hombres siempre usan la palabra hombre también con una connotación histórico-cultural, que no es la misma en la Mesopotamia de Hammurabi que hoy, pero sin embargo posiblemente hay bastante continuidad, se ha mantenido un núcleo bastante similar. Y quizá pese al cambio, conceptos como bien, mal, deber, licitud, libertad han mantenido mayor permanencia. O sea que en la historia conceptual es muy variada. Hay conceptos que han cambiado radicalmente y otros que han mantenido un núcleo más o menos estable, o bastante estable. Con respecto al concepto de justicia, podríamos plantearnos una dicotomía que formula Rawls en su gran obra de 1971 sobre la justicia, que es un distingo entre concepto y concepción. Él considera que, primero, cuando hablamos de justicia o utilizamos cualquier otra expresión, otra palabra o sintagma aplicable en la teoría o en la filosofía política, social, jurídica, primero tenemos que saber aproximadamente qué entendemos. Y eso lo daría una definición. No siempre nuestros conceptos se prestan a definiciones más, es decir, a una enumeración exhaustiva, clara, de las condiciones necesarias y suficientes para que a algo se le aplique el concepto, caiga bajo el concepto, pero sí un mínimo de dilucidación que puede hacerse también, por ejemplo, enumerando unos cuantos usos paradigmáticos, lo que se llama una definición implícita. Bueno, eso es el concepto. Y luego está la concepción, que sería ya una visión más detallada, más elaborada de qué implica, qué implicaciones tiene el concepto. El problema está en que esa dicotomía es muy atractiva, pero parece totalmente vaga y en gran medida arbitraria. Si el concepto entraña una serie de implicaciones que nos autorizan a tener una determinada concepción de lo que es, por ejemplo, la justicia, bueno, pues esas implicaciones tienen todo el derecho a venir incluidas en el propio concepto. Es decir, sencillamente tendremos que dar del concepto quizá una dilucidación, que no sea en un par de líneas, sino que sea
más prolija, con mayor detenimiento. Y en cambio, si esas implicaciones no se deducen, no se derivan de las notas del concepto, entonces propiamente no se trata de una concepción de la justicia, por ejemplo, sino una teoría por ejemplo, de cómo alcanzar la justicia o de qué hacer con la justicia. Por ejemplo, se puede dar una definición de democracia y luego elaborar una teoría política acerca de la democracia que nos diga cómo implementarla, si es preferible o no a otros regímenes políticos, cómo clasificarla, bueno, elaborar toda una teoría política sobre la democracia, pero no la llamaríamos concepción de la democracia. De manera que el distingo entre el núcleo conceptual, que sería el concepto, y la corteza o el cuerpo más amplio de ese concepto, de lo entrañado por ese concepto, que sería la concepción, bueno, pues yo voy a descartarlo y desde luego en el caso de la justicia. Empiezo para enumerar diversos conceptos de la justicia. Empiezo con la justicia en el mundo griego prefilosófico, es decir, en el mundo de los poetas, de los trágicos, y que tiene también, va a dejar su huella y su continuidad en los primeros filósofos griegos. En el pensamiento griego prefilosófico, lo justo, dikaios o dikaion en neutro, es lo que está en el sitio que le corresponde según el orden cósmico. Posiblemente esta idea es muy común en todo el Mediterráneo oriental y zonas geográficas aledañas. Hablé de la Ma'at, la verdad en Egipto, en la lengua egipcia, pero verdad tiene muchas connotaciones y acepciones, y también la de justicia. Y también connota la referencia al orden natural de las cosas. Romper ese orden es ir contra la verdad, contra la justicia. Bueno, por tanto, para los griegos antiguos, el pensamiento griego arcaico, es justo aquello que se ajusta, que se tiene, que se conforma con su destino. Eimarmene, que etimológicamente significa un reparto, lo que le ha tocado en parte por el orden natural de las cosas que quiere el destino. La palabra dikaiosune, justicia, expresa un concepto muy afín al de orthotes, y en muchos casos se usan ambos en endiades, es decir, justicia y rectitud. Orzote es rectitud, derechura. La rectitud la marca el ángulo de 90 grados, que está en el centro. Marca ese punto de rectitud por la línea perpendicular. Desviarse a un lado es caer en poco y al otro caer en demasía. Y por eso en este pensamiento a cada ente, a cada ser, le corresponde en el orden cósmico y natural un sitio, y cualquier desvío, incluso en magnitud, en pasarse o no llegar, implica una injusticia. Injusticia natural, injusticia cósmica, injusticia óntica. Esta visión de que es justo aquello que está donde le corresponde y actúa como le corresponde según el orden natural de las cosas, el orden tal como lo ven evidentemente los griegos, podemos manifestarlo en ejemplos lexicográficos que hoy nos sonarían extremadamente curiosos. Por ejemplo, adikon gnazos quiere decir mandíbula injusta. ¿Qué quiere decir una mandíbula injusta? Es la mandíbula del caballo indócil que se resiste a la acción del bocado.
que no obedece con presteza a la brida. Bueno, eso porque el caballo evidentemente se defiende, pero el hombre que ha subyugado al caballo, sometiéndolo a su voluntad y a sus intereses, concibe que el caballo está para el servicio del hombre y que el hombre lo rige a través de la acción del bocado en su mandíbula, y por tanto esta mandíbula es justa cuando se atiene a ese destino que le corresponde por ese orden presuntamente natural. Esa noción de un orden natural que ha asignado a cada ser un sitio que es el suyo. El esclavo tiene doulos en griego, tiene como función y como lugar la de servir, douleuo. El amo tiene como función la de señorear y mandar. Y ese es un lugar establecido porque las cosas son así por su propio destino. Y por tanto, cualquier intento de oponerse a ese destino, de transgredirlo, de conculcarlo, implica una injusticia. Esto acarrea también una total aversión a las innovaciones. El pensamiento clásico es totalmente conservador. E incluso sabemos, claro, que en la Grecia. Bueno, estas afirmaciones que hago no quiere decir que sean totalmente unánimes, pero es la pauta abrumadoramente preponderante. Hay luchas de clases, hay intentos de subvertir el orden establecido. Hay rebeliones de esclavos, por supuesto, muy importantes, pero quienes se enfrentan al orden establecido no lo hacen considerando que ese orden que el destino ha fijado haya de ser transgredido en aras de una mejora que estaría llamada a imponerse por algún ideal de progreso, de mejora futura, sino cuando esos intentos de subversión se llevan a cabo es en aras de volver a una situación anterior perdida, a una edad de oro que era aquella que verdaderamente quería el destino, o sea, que han sido los transgresores de ese orden cósmico preexistente, aquellos que han incurrido en injusticia. Claro, ustedes dirán, bueno, cada uno puede alegarlo a favor y siempre podemos decir que los orígenes estaban con nosotros. Pero esta idea de que solo puede haber un movimiento para bien, retrotrayéndonos, restituyendo un orden pretérito, pasado, genuino, que fue transgredido, conculcado, es una idea que se mantiene hasta la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses pensaban que estaban reconstruyendo, con modificaciones, el orden de las antiguas repúblicas de Grecia y de Roma. Y incluso las denominaciones que utilizaron estaban basadas en esa idea. Y el primer movimiento comunista, el de Graco-Babeuf, bueno, pues el nombre de pila que él adoptó, Graco, era también una referencia al horizonte político-jurídico de la antigua Roma. Es decir, que de algún modo se quería volver a instituciones de un pasado ya a esas alturas bastante remoto. En Platón, la idea de justicia es la idea de rectitud. O sea que, de nuevo, dikaiosune orthotes, y es la conformidad, hay una continuidad muy fuerte entre esa justicia a la que acabo de referirme, que Ferrer Mora en su diccionario llama el concepto cósmico de justicia, que es la rectitud o conformidad con el papel que la naturaleza ha asignado a cada ser. En Platón es la conformidad con un patrón ideal de sociedad. Ustedes conocen la teoría de las formas de Platón. Hay mesas, pero las mesas lo son porque participan de un ente ideal que es la forma
o idea, pero idea en un sentido objetivo, es mejor decir la forma de la mesa. Las ciudades o sociedades humanas son ciudades porque participan de la idea o forma de ciudad, de sociedad. Ahora bien, las cosas bellas son bellas por participar de la belleza, pero las cosas bellas de este mundo son imperfectamente bellas. Ninguna es totalmente bella. Solo la belleza es totalmente bella. Del mismo modo, solo la justicia es totalmente justa. La justicia, el ideal de justicia es la sociedad misma. Solo la sociedad es plenamente, en el sentido cabal, una sociedad. Es decir, una sociedad armónica, recta, justa. Y las sociedades humanas se pueden llamar sociedades, son más o menos sociedades en la medida en que se adecúan más o menos, participan en mayor o en menor medida de esa idea sustantiva eterna de la sociedad. Esa idea eterna de la sociedad, al ser plenamente conforme consigo misma, es justa. En cambio, las sociedades humanas solo son justas en la medida en que imitan, se adecúan al modelo ideal de la sociedad. ¿Existe para Platón una diferencia entre el gobernante justo y el injusto? Sí, aunque hay grados. Es justo para él, quien merece gobernar es el filósofo rey, que tiene la mirada puesta en ese ideal, en ese modelo de sociedad subsistente en sí misma, pura, o sea, perfectamente justa, y con la mirada puesta en esa sociedad justa, tratando de adecuar, de conformar la sociedad que gobierna con ese modelo ideal, la ordena y la orienta en ese sentido. Participadamente, los súbditos o ciudadanos en una ciudad, en una sociedad, son justos en la medida en que cooperan al buen funcionamiento de esa sociedad según esos parámetros. Y se ha dicho, en realidad, para Platón, hay un célebre artículo de Blastos sobre eso, la unidad de las virtudes en Platón. Para Platón, en realidad, solo existe una única virtud. O sea que la justicia no es un valor entre varios, sino el único. Justo, bueno, valioso, valiente, todo es exactamente lo mismo porque solo hay un único valor que podrá tener diversos grados, y los tiene, pero que siempre es ese comportamiento en aras de que la ciudad, la sociedad, sea una sociedad armónica que imite a la sociedad ideal, que es un modelo puramente abstracto. En Aristóteles hay un doble concepto de la justicia. Primero, la justicia como rectitud, que es comportarse según el deber, cumplir el deber. Eso es ser justo. Es una justicia genérica. Y luego hay una justicia específica, tres acepciones más determinadas de ese cumplir con el deber, que son la justicia conmutativa, distributiva y correctiva. La justicia conmutativa es la que regula las relaciones entre dos individuos para mantener el equilibrio, o siempre se dice, la justicia conmutativa es la que mantiene el equilibrio preexistente. No forzosamente. Equilibrio o desequilibrio. De nuevo, tenemos que volver al concepto que Ferrater llama cósmico, al concepto de que lo justo es justo que una cosa esté en su sitio, en el sitio que naturalmente le corresponde. Y por ejemplo, tengamos dos hombres, uno rico y el otro pobre, que hacen un intercambio. Por ejemplo, el pobre alquila su fuerza de trabajo al rico, que le paga un salario. O el pobre trabaja de alfarero y elabora una jarra que vende al rico. Bueno, hay un desequilibrio. No es que entre el rico y el pobre haya un equilibrio de partida. Hay justicia conmutativa cuando ese intercambio no altera el equilibrio o desequilibrio.
Es decir, cuando el, la retribución, el pago, el precio, es igual. Pero bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo igual? ¿Cómo se puede hablar de igualdad en cosas sustancialmente desiguales? Una jarra no es lo mismo que una suma de dinero, ni un esfuerzo laboral tampoco es lo mismo. Bueno, pues la idea de Aristóteles es que debe de haber una equivalencia, no una igualdad propiamente dicha, pero sí una equivalencia. Es decir, que eh, al hacer el intercambio nadie sale ganando ni perdiendo con relación a cómo estaba. El rico tenía una suma de dinero que no necesitaba, la utiliza para pagar un servicio, un trabajo, y queda en igual situación que como estaba antes. Solo que ahora el bien que ha obtenido le es útil. El pobre estaba en propiedad de su fuerza laboral o de la jarra que había elaborado en su taller como artesano, y al hacer el intercambio no sale perdiendo, solo que ahora está mejor porque claro, esa jarra él no la quería, y ahora tiene un dinero que puede utilizar para comprar pan, por ejemplo. Bueno, esa es la justicia conmutativa, que para Aristóteles es la principal. Luego está la justicia distributiva, que es aquella en la cual, por ejemplo, la autoridad en una ciudad va a distribuir entre los ciudadanos, o sea, los habitantes libres, adultos, que disfrutan de la ciudadanía de esa ciudad, que son miembros del cuerpo de ciudadanos, les va a distribuir, por ejemplo, los despojos que se han obtenido por el botín en una guerra, o el tributo que ha pagado una ciudad vasalla, o los réditos de unas tierras que son de propiedad común de la ciudad. Y lo va a distribuir con arreglo a un criterio. ¿Qué criterio? Eso dependerá de la constitución política de la ciudad. En ciudades aristocráticas podrá ser según el rango, el, el nacimiento, es decir, más a los nobles, a los patricios, menos a los plebeyos, y todavía puede haber diversos estratos. En una ciudad igualitaria, democrática, será, por ejemplo, igual a todos. Podría haber otros criterios. Lo justo o injusto no es el criterio. Lo justo o injusto es que la distribución se atenga al criterio, eso es justo, y que conculque o vulnere el criterio, eso es injusto, una distribución injusta. Pero noten ustedes que, aunque puede parecernos que esta justicia distributiva aristotélica es algo muy diferente de la noción originaria griega del concepto cósmico de justicia, en realidad para Aristóteles es lo mismo, es una derivación de lo mismo. Porque en la ciudad organizada de un modo determinado, con arreglo a una determinada constitución política, cada uno tiene un lugar. Por ejemplo, si es aristocrática, pues existen esa desnivelación entre estratos, niveles de rango, que puede ser por nacimiento o puede ser por riqueza, por ejemplo. En una sociedad democrática, igualitaria, se considera a todos iguales. Y el lugar que les corresponde, según la naturaleza, no la naturaleza originaria, pero esa naturaleza derivada, que es la constitución de la ciudad, el lugar está establecido. Se trata de que la distribución no altere ese equilibrio o desequilibrio que se da antes de la distribución. Es decir, que no se haga en beneficio de unos con relación a otros. No modifique ese equilibrio, insisto, muchas veces dice que no se altere el equilibrio. Yo añado o desequilibrio porque Aristóteles defiende la legitimidad de las sociedades totalmente inigualitarias. Y finalmente la justicia correctiva, que es que cuando en la conmutativa ha habido una ruptura
de esa equivalencia se restablezca el equilibrio o desequilibrio con un resarcimiento. Y esto lo aplica también Aristóteles al derecho penal, que, bueno, por otra parte es la concepción de la Grecia de su época. Es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Cuando alguien ha infligido un daño a otro, es como si hubiera habido entre ellos un contrato leonino perjudicial a una de las partes. Bueno, pues para restablecer el equilibrio o desequilibrio entre ellas, hay que devolver ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Bueno, esta ley evidentemente luego en la Grecia clásica ya no se aplicaba exactamente así, pero es la idea nuclear. La justicia reparativa es una justicia de resarcimiento, de nuevo, para restaurar el orden preestablecido, sea de equilibrio, sea de desequilibrio. Claro, toda esta teoría aristotélica se presta a una serie de reparos. Por ejemplo, si todo trato entre dos individuos ha de ser tal que el resultado mantenga el equilibrio o desequilibrio preexistente, porque sería el orden natural, esto excluye la donación, porque en una donación se altera el equilibrio o desequilibrio preexistente. Cuando la donación es de la libertad, cuando el dueño de un esclavo lo manumite y el esclavo pasa a ser un liberto, bueno, pues el liberto adquiere algo de lo cual carecía, y el desequilibrio existente anteriormente entre ambos, ser uno amo del otro y ser el otro servidor, doulos en griego, del primero, eso deja de existir y se establece una igualdad. Bueno, no igualdad del todo, porque los libertos no tenían en Grecia los derechos de un ciudadano, en Roma sí, pero en Grecia no. El liberto, pero por lo menos pasa a ser un hombre libre. Y son hombres libres los dos. Están equilibrados cuando anteriormente estaban desequilibrados. Esto conculca la justicia en Aristóteles. Bueno, pues esta y muchas otras objeciones le podemos dirigir, pero su concepción es así. Y como digo, aunque no lo parezca, o sea, aunque nos parezca que él elabora una teoría muy innovadora que se aparta sustancialmente de su maestro Platón, pero también de la concepción prefilosófica, de la noción prefilosófica de justicia en Grecia, en realidad es una elaboración de la misma noción. De las tres teorías, de las tres justicias específicas, conmutativa, distributiva, correctiva, la que a Aristóteles parece gustarle menos es la distributiva. Justamente porque en ella, aunque ya he dicho que es distribuir de conformidad con el criterio que es el idóneo en el tipo de sociedad, de organización social existente, según la constitución política de esa ciudad. Pero evidentemente hay como una inclinación a una distribución igualitaria, una distribución que corresponde a un criterio, pero que corresponde igualmente al criterio. Es decir, que si, por ejemplo, va a haber darse más a los ricos y menos a los pobres, aquella paradoja del Evangelio, al que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Bueno, pues si la ciudad opera así, de todos modos, está dando igualmente a cada uno según lo que le corresponde. Eso sí, al rico le corresponde más y al pobre le corresponde menos. Pero hay en la distribución hay siempre se insinúa, se mete un poco de hurtadillas, se infiltra, digámoslo así, la idea de igualdad. Y aunque hemos dicho que para los griegos justicia es rectitud, pero no es igualdad, porque es esencial en el mundo griego la desigualdad radical natural. El lugar del caballo natural es el de obedecer al hombre. El lugar natural del esclavo es el de obedecer al dueño.
Y por tanto, esa introducción, por limitada que sea, de la igualdad, le produce a Aristóteles un cierto escozor, e incluso en uno de sus escritos habla con retintín de cómo los partidarios de la democracia, que él aborrece, de hecho fue desterrado de la democracia ateniense, vamos, tuvo que huir, era cuando prevalecía el partido democrático, él estaba proscrito, era un enemigo de la democracia. Bueno, pues eh, el, en la democracia, el Partido Popular o Democrático tiene un eslogan. Él dice que es isotes dikaiosune, igualdad y justicia. Dos palabras que vienen así conjuntadas copulativamente en diadis. Es decir, como dos palabras que vienen a decir lo mismo. Quizá con alguna connotación diferente, pero con una que aspirarían a vehicular el mismo concepto. Como cuando decimos verdad y exactitud. Ha hablado con verdad y exactitud. Bueno, si ha hablado con verdad, también con exactitud y viceversa. Pero las dos palabras tienen connotaciones o resonancias un poco diferentes. Se pueden usar copulativamente en endiadis. Bueno, pues esto Aristóteles lo ve mal. Lo ve mal porque, evidentemente, para él, los demócratas que se expresan así están otorgando a la igualdad un lugar que naturalmente no le corresponde, porque al revés existe una desigualdad natural que hay que respetar. Igual que hay una esclavitud natural, hay quien ha sido esclavizado por accidente y no hubiera debido serlo. Pero existe un esclavo natural, que es el que por naturaleza es inferior al hombre libre. Bueno, salto bastantes siglos y paso a Santo Tomás de Aquino, nada menos que en el siglo XIII, pero lo hago porque Santo Tomás se considera un discípulo de Aristóteles y es el que bautiza a Aristóteles, que era un filósofo mirado con mucha desconfianza porque la Iglesia católica en su momento lo consideraba peligroso, con tendencia materialista y con una visión incompatible con los dogmas de la religión cristiana. Bueno, pues Santo Tomás lo adapta al cristianismo y elabora su propia doctrina filosófica como una reconstrucción de la de Aristóteles. Y utiliza los conceptos de la metafísica, de la lógica, de la física, de la psicología aristotélicas y los adapta, los modifica en algunas cosas donde es menester, en algún detalle renuncia al legado aristotélico, pero en lo esencial lo reelabora. Y en muchos aspectos, ciertamente, en su metafísica podemos decir que hay una continuidad, aunque no identidad, entre la metafísica de Aristóteles y la de Santo Tomás. Seguramente hay más continuidad en la física, en la lógica, pero en la teoría política, a mi juicio, el legado de Aristóteles, por ejemplo, en el concepto de justicia, lejos de serle beneficioso a Santo Tomás, le provoca una perturbación doctrinal y conceptual considerable. Dedica Santo Tomás a la justicia lo que técnicamente se llama secundae, o sea, la segunda sección de la segunda parte de la Suma Teológica. El contexto es que Santo Tomás está tratando las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y él va a elaborar la justicia, el concepto de justicia como el de una virtud, y acude a una falsa etimología muy antigua, que es la que asocia justitia y jus. En realidad son dos vocablos latinos que etimológicamente no tienen nada que ver, salvo la similitud fonética
que ha dado lugar a una falsa etimología, lo que los lingüistas llaman etimología popular, y es que ya diversos escritores antiguos y después en el tránsito a la Edad Media, San Isidoro de Sevilla, vincularon, creyeron derivar justitia de jus, o sea, la justicia del derecho. Bueno, pues basado en esa falsa etimología, lo que va a hacer Santo Tomás en este escrito al que me he referido, en la segunda sección de la segunda parte de la Suma Teológica, es considerar que la justicia es aquella virtud que se orienta al cumplimiento del derecho, al jus. Y difiere la justicia de las demás virtudes en varios rasgos. Primer rasgo, la justicia siempre se refiere a otro u otros, sea individuos, grupos o la sociedad en su conjunto, o la autoridad que encarna esa sociedad, o el orden jurídico establecido por esa autoridad, que es aquello con lo que primariamente se relaciona. En cambio, la justicia no se refiere nunca al propio agente. Nadie es justo o injusto consigo mismo, mientras que la prudencia puede dirigirse a uno mismo. La fortaleza, la templanza, no la justicia. La justicia siempre es ad alium, con relación a otro. En segundo lugar, la justicia solo se refiere a actos externos, a obras, acción u omisión, no a pensamientos. Y si hablamos de pensamientos injustos, esto es por analogía, metafóricamente, con propiedad, la justicia es únicamente una virtud, un hábito que se plasma en acciones u omisiones, es decir, en obras, no en palabras, no en pensamientos. Y tercero, y sobre todo, el canon de prudencia no lo marca el derecho, lo marca la propia moral. El canon de fortaleza, de templanza, tampoco incumbe al derecho. Digamos, por supuesto, hay una imprudencia. Ustedes dirán, el derecho también sanciona una determinada imprudencia o negligencia. Bien, pero primariamente esas virtudes no se remiten al derecho. En cambio, la justicia se remite al derecho. ¿A qué derecho? Al derecho natural, en primer lugar, es decir, a la ley natural, y al derecho positivo en segundo lugar. El derecho natural, que es una ordenación racional para el bien común establecida por Dios, es decir, el derecho natural, la ley natural, es ley divina establecida por Dios para el bien de las criaturas, establecida no de manera arbitraria, no porque quiere, sino porque eso es lo adecuado racionalmente para el bien común de la creación. Hay también una ley divina que va más allá de la ley natural, pero esa aquí la dejo de lado. Luego está la ley humana, que es una ordenación racional para el bien común, establecida por aquel que tiene a su cuidado la comunidad. De nuevo, el principio orientador tanto de la ley natural como de la ley positiva, tanto del derecho natural como del positivo, es el bien común. Y por tanto la justicia, al ser el hábito de obrar de conformidad con el derecho, es el hábito de obrar de conformidad con las ordenaciones racionales para el bien común. No cualesquiera, ciertamente, sino aquellas promulgadas por quien tiene a su cuidado la comunidad. ¿Quién tiene a su cuidado esa comunidad magna que es la creación en su conjunto? Dios. ¿Quién tiene a su cuidado la comunidad pequeña que es un reino, una república? Bueno, pues el gobernante de ese reino o de esa república. Por tanto, la justicia es la virtud de obrar de conformidad, de obrar por actos externos con relación a los demás, de conformidad con las prescripciones racionales para el bien común, así promulgadas en la sociedad en que vivamos. Y aunque ciertamente
Santo Tomás hereda las dos diferencias de Aristóteles entre justicia general o rectitud y justicia especial, con la tripartición de conmutativa, distributiva y correctiva, eh, que posteriormente evoluciona y se transforma en sancionatoria o rectificativa. Bueno, pues de todos modos, en el desarrollo, en el cual no cabe entrar aquí, lo he escrito en una monografía hoy todavía inédita, que ni siquiera he tecleado, tengo solo escrita como manuscrito a mano, en el sentido literal de la palabra. Bueno, pues a veces es un poco meandrosa, precisamente es la servidumbre que le impone la fidelidad de discípulo a Aristóteles, que en este caso yo creo que no le ha sido beneficiosa para la claridad y para la buena organización de su tratado sobre la justicia. Pero en lo esencial, mi lectura es que tanto en la justicia en sentido general como en cualquiera de los tres sentidos particulares, él la retrotrae siempre a la justicia legal, que llama legal, es decir, obrar de manera ajustada al derecho. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa? No se puede hablar de leyes justas e injustas o de la justicia del gobernante, porque claro, sí, ser justo es actuar según el derecho, pero el legislador, ¿en qué medida podemos decir que actúa según el derecho? Él es el que crea el derecho positivo. Sí, pero lo crea en la medida en que se atiene al derecho natural. Derecho natural que le prescribe la obligación de legislar para el bien común. De manera que su obra legislativa, su actuación de legislador y gobernante, será justa cuando se atenga al derecho natural, a esa obligación que le viene impuesta por derecho natural, e injusta cuando se aparte de ello. Como después hay que considerar la ley injusta, bueno, ese es otro problema que ha hecho volcar ríos de tinta sobre el papel para saber exactamente cómo valora, cómo aprecia Santo Tomás las leyes injustas y qué actuación recomiende con relación a ellas. Ese es un problema más específico de filosofía jurídica que aquí no me corresponde dilucidar y por tanto paso por alto esa temática. Quiero terminar de todos modos con la discusión de la justicia en Santo Tomás con una observación, y es que hasta ahora ha parecido que la noción de justicia era una noción de todo o nada. Es decir, que un comportamiento o bien es justo, plenamente justo, o bien es justo y plenamente injusto, y que el obrar con justicia es dar lo que corresponde. Obrar, por ejemplo, para el bien común. Pero esta manera de enfocarlo pasa por alto que frecuentemente eso es cuestión de grado. Obrar para el bien, un comportamiento puede estar más adecuado, ser más idóneo para el bien común o menos, más conculcatorio del bien común o menos. En la justicia conmutativa, por ejemplo, Santo Tomás cree que existe un precio justo que determina, puede que el legislador lo haya determinado, u otras circunstancias que permitan, sigue Aristóteles, no introducir un desequilibrio donde no lo había. Bueno, pero si el precio justo de un jarrón es el de 5 dracmas y yo, abusando de la necesidad del alfarero, pago por él 1 dracma, cometeré más injusticia que si pago 4 dracmas y medio. Claro, por otra parte ustedes dirán, bueno, y cometo injusticia si en vez de 5 dracmas pago 6. Bueno, aquí volvemos a ese problema. En realidad ahí estoy haciendo una donación, además de pagar el precio, estoy voluntariamente pagando un sobreprecio que constituye una donación, y hemos visto que la concepción de la justicia conmutativa, que se enfrenta a millones de dificultades
para mí redhibitorias, que hacen el propio concepto insostenible e inservible, pero bueno, entre otras dificultades, tiene ese de que no sirve para cualesquiera intercambios, eh, incluso mercantiles. Eh, si me hace una oferta mi proveedor usual de productos informáticos, pero yo sé que lo hace por una generosidad y que en realidad digo, no, el precio de esa llave USB no es lo que usted me está ofreciendo, por favor, no, yo le pago el precio que sé que se está pagando, que si no le pago más de lo que usted me... Bueno, ese tipo de transacción de negocio jurídico, como podría conceptuarse desde la noción aristotélico tomista de justicia conmutativa. Muy mal, ¿verdad? Pero, en todo caso, lo que estoy recalcando ahora es que hay un quantum en la justicia, una proporción, un más y un menos. Y esto lo habían visto los juristas desde la gran ciencia jurídica de los jurisconsultos romanos. La justicia conlleva proporción. Un daño mayor requiere mayor castigo. Una mayor infracción del ordenamiento jurídico requiere una pena más grave. Bueno, pues esto, sin embargo, a veces parecía no ser recogido o explícitamente recogido. Claro que al hablar de justicia distributiva ya tenemos que tener en cuenta un plus y un minus, un más y un menos. Pero, sin embargo, la idea sustancial, esencial, parecía que no recogía de manera suficiente esta noción de graduación como si la recogían los juristas. Quien sí la va a recoger es Leibniz, cuando formula en metafísica, pero hay que ver que para Leibniz existe un paralelo estricto entre la metafísica y la teoría jurídico-política. Hablando en metafísica del principio de continuidad, lo llama lex justitiae, que consiste en que al acercarse dos supuestos, se acerquen correspondientemente los resultados. En cambio, una función se atiene a eso que llama lex justitiae, la ley de la justicia, cuando es continua, porque, digamos, entre dos supuestos, dos inductos muy cercanos, también los resultados correspondientes que establezcan la función serán cercanos, y al alejarse los inductos se alejarán los resultados. Bueno, pues en la vida político-social, la justicia es la virtud que sea en el gobernante, sea en el gobernado, es para él la caridad del sabio, lo cual introduce una unificación de caridad y justicia que no estaba presente anteriormente ni siquiera en Santo Tomás. La caridad es benevolencia. La caridad no es simplemente no hacer daño, no causar mal, sino también hacer bien. Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Bueno, esto evidentemente, la regla de oro hay que interpretarla correctamente, pero es una regla de la moral cristiana que Leibniz considera que se aplica también en el ámbito jurídico-político. Pero con un correctivo. La justicia es caridad, pero es la caridad del sabio. Es decir, que de aquel que da no más ni menos que lo racional. Porque si a un necesitado le da más de lo racional, está creando una escasez en el erario público para atender a otros necesitados. Si le da menos, pues no está siendo suficientemente caritativo. Es decir, la justicia no es para Leibniz otra cosa que la caridad racionalmente administrada, el hacer el bien. Y esa es la misión del gobernante. El gobernante tiene la misión de velar por el bien común, y para velar por el bien común tiene que distribuir bienes entre los súbditos con caridad, pero con una caridad racional, sapiencial, que no incurra ni en defecto ni en exceso. Y se plantea a este respecto un problema Leibniz, y es el de si la propiedad privada
es conforme con el bien común y con la caridad del sabio. Y piensa que no, de suyo, es decir, abstractamente considerada la propiedad privada, como quiera que se haya generado, en lo cual no entra Leibniz. Sin duda conoce la teoría de Hobbes, de la cual voy a hablar ahora mismo, pero no. Pero Hobbes es un autor considerado como anticristiano, heterodoxo, vitando, condenado, y que alguien que quiere ser bien pensante trata de que su teoría se parezca lo menos posible a la de Hobbes. De hecho, Leibniz, que es un necesitarista muy similar a Hobbes y a Spinoza, por detrás de formulaciones diferentes, se desvive por diferenciarse terminológicamente de ese necesitarismo estricto de Hobbes y de Spinoza. Pero bueno, Leibniz conoce sin duda la teoría de Hobbes, un supuesto estado de naturaleza en el cual habría vivido el hombre antes del pacto social, es el que crea una autoridad legislativa. Leibniz no puede compartir esa visión porque él sigue a Aristóteles en la creencia, en la opinión de que el hombre es un ser naturalmente social y por tanto no ha habido ni es concebible un estado de naturaleza presocial. Para Hobbes, como vamos a ver, es ese pacto social el que va a establecer la propiedad privada. Para Leibniz no ha habido tal, pero como se haya establecido, eso no es para nada relevante. Lo relevante es que las exigencias racionales del bien común estarían mejor servidas con que todos los bienes fueran mancomunadamente de todos, propiedad de la sociedad que los administraría de manera racional en bien de todos. Sin embargo, ve dos serias dificultades, que son, primero, que para llegar a esa nueva ordenación, la propiedad mancomunada de todos los bienes, sería necesario transformar la sociedad de una manera tan radical que eso produciría resistencias y desórdenes que en definitiva serían peores para el bien común. O sea que, siendo un mal la propiedad privada, hay que aceptarlo en aras de evitar todos esos desórdenes y resistencias. Hay que respetar el statu quo, que en este caso, más que orden establecido, es un desorden establecido, pero ese desorden establecido es lo mejor que tenemos, es un sucedáneo al cual hay que resignarse. Y la segunda dificultad, el segundo obstáculo para pasar a una propiedad mancomunada de todos los bienes, es que requeriría que todos cooperasen, porque si todos los bienes son propiedad común mancomunada, bueno, pues ninguna autoridad puede ser lo suficientemente buena administradora como para poder prescindir de la cooperación voluntaria de todos los miembros de la sociedad. Y lamentablemente, dada la inclinación humana, por lo menos en el tiempo presente, Leibniz lo deja así, prudentemente, no dice que sea con natural el egoísmo al ser humano, pero por lo menos tal como vemos las inclinaciones egoístas y la tendencia humana a preocuparse de lo suyo más que de lo que es común de todos, pues es preferible dejar las cosas como son. Aquí está Leibniz anticipando lo que se llamará más adelante la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es una expresión hoy popularizada que se deriva de un escrito, de un artículo publicado en la revista Science en el año 1968 por Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, que es un alegato a favor del individualismo, de que todo aquello que sea propiedad común o un mal común acabará destrozado, malgastado, estropeado o incluso destruido, mientras que solo lo que es de propiedad privada particular puede ser preservado y puede prosperar. Bueno, Garrett Hardin es un autor cuya ideología se ha caracterizado como fascista, es contrario a los derechos humanos, es racista,
bueno, tiene todos los defectos habidos y por haber, y su escrito, aunque de suyo no, otros muchos escritos suyos manifiestan toda esa ideología reaccionaria, pero este que estoy señalando, publicado por Science, parece anodino. Digo parece porque en realidad no deja de ser, primero, falaz, porque no está se presenta como sustentado en hechos y en una argumentación impecable, pero unos estudios mucho más documentados han demostrado que efectivamente hay casos en los cuales se produce ese fenómeno por un descuido y por una falta de cooperación, pero ni muchísimo menos siempre, y que existen salvaguardias que permiten poner a salvo de esa tragedia de los comunes. Mira que el artículo parece un artículo científico, aséptico, pero no deja de encerrar una carga ideológica, axiológica, subyacente, no manifiesta, pero que nos puede poner sobre aviso, alertas, para hurgar, como otros autores lo han hecho, en la historia y comprobar que efectivamente no es verdad. No necesariamente se produce esa tragedia de los comunes. El propio Leibniz, hemos visto, no dice que eso sea tenga que producirse por la naturaleza humana. Dice que se produciría, o calcula él que se produciría, si se pasara a la propiedad común de todos los bienes, para el hombre de su época, tal como él veía. Él decía, hay comunidades religiosas donde todos los bienes son comunes y que funcionan muy bien, pero porque en ellas, los miembros de ellas, son miembros de una virtud de justicia que hoy por hoy no está generalizada en la sociedad en que vivimos. Y luego al último autor que voy a tratar hoy, que es Hobbes. No voy a repetir lo que ya he dicho hablando de Leibniz, que además la mayoría de ustedes conoce de sobra la teoría de Hobbes de el estado de naturaleza, el pacto social que instituye un legislador omnipotente. Se suele decir que Hobbes justifica la monarquía absoluta. Hay un doble error o una doble falsedad en ese alegato, pero no voy a entrar en ello. Únicamente voy a señalar que el monarca, que el soberano de Hobbes, que puede no ser un individuo, un dinasta, puede ser una asamblea. Cuando Hobbes escribe el Leviatán, el soberano en Inglaterra es el Parlamento inglés. Y él es, en ese sentido, neutral sobre monarquía o república. Quien quiera que ejerza el poder, lo ejerce con soberanía. Y es absoluto, pero es absoluto con respecto a las voluntades humanas. Sin embargo, está sometido a una ley natural, porque Hobbes también es un justnaturalista. Quienes lo hacen pasar por un positivista jurídico deforman su pensamiento. Ciertamente el justnaturalismo de Hobbes es muy sui generis, presenta una serie de particularidades, pero para Hobbes hay una ley natural que es doble. Primero, el hombre en estado de naturaleza, mientras persista en ese estado, es libre de hacer lo que le dé la gana. No tiene ninguna obligación con relación a nadie y tiene el derecho de hacer lo que le venga en gana. Su derecho termina hasta donde llegan sus fuerzas. No, es decir, que el más fuerte tiene derecho a más y el más débil tiene derecho a menos. Pero no hay otra obligación y no hay justicia. En ese estado de naturaleza no hay justicia, porque obrar con justicia es obrar con arreglo a la ley. Para Hobbes la única justicia es la justicia legal, y obrar con respecto a la ley no puede hacerse cuando no hay ley. Por consiguiente, en el estado de naturaleza no hay justicia, no hay obligación, salvo una. Los hombres en estado de naturaleza tienen obligación por derecho natural de acordar entre sí, de concertarse entre sí para llegar a un pacto social que los haga salir de ese estado de naturaleza. Ese pacto no es arbitrario, será arbitrario en sus detalles, pero llegar al pacto no es una decisión arbitraria que veleidosa o caprichosamente, porque les da la gana, puedan libremente tomar o no tomar los hombres que estarían en ese estado de naturaleza. No. A eso vienen obligados por una ley natural. De manera que existe esa ley natural
incluso en estado de naturaleza, solo que es muy sui generis. Es la ley que obliga a buscar entre todos cómo salir del propio estado de naturaleza, cómo dejarlo atrás. Y segundo, hay otra ley natural que es la que obliga al soberano, limitando por tanto su soberanía, lo obliga a gobernar, a legislar para asegurar la seguridad de sus súbditos. Hobbes no concibe otro bien común que la seguridad. Los demás bienes, cada cual se los buscará, cada cual se buscará la vida. Pero hay un bien común, el grado cero del bien común, que es la seguridad, que nos dejen en paz y sobre todo que nadie atente contra nuestra vida. Bueno, pues el soberano tiene obligación de velar por la seguridad, primero, de la propia sociedad, haciendo la guerra contra quienes lo la amenacen o la agredan o sencillamente constituyan un peligro, creando los instrumentos idóneos para hacer esa guerra. Eso en el ámbito exterior. Notemos que en el ámbito de las relaciones internacionales, para Hobbes existe un estado de naturaleza. Es decir, que no hay obligación alguna de internacionalmente, ni él concibe tampoco la posibilidad de salir de ese estado de naturaleza en el ámbito internacional. Y por otro lado, le incumbe al gobernante, al legislador, al soberano, el legislar internamente para prohibir los homicidios, las agresiones, pero muy especialmente los homicidios, y administrar justicia de manera que se castiguen efectivamente los homicidios. ¿Y qué sucede cuando un súbdito ve peligrar su vida, sea por la acción del propio soberano, sea contra él, sea por agresiones ajenas que el soberano consiente y no reprime, no prohíbe? Bueno, pues en ese caso, solo en ese caso, Hobbes considera legítima la rebelión, la insurrección. Rebelarse, desacatar, desobedecer al poder, incluso al poder legítimo, en defensa de la propia vida, esto es un derecho inalienable que el individuo tiene. El defender la propia vida es un derecho en estado de naturaleza, pero también en sociedad. De manera que estas puntualizaciones nos hacen ver que ni el soberano es tan absolutamente absoluto como se suele creer en Hobbes, en la doctrina de Hobbes, ni por otra parte falta en Hobbes una cierta visión de una ley natural, de un derecho natural. Ahora, lo que sí es verdad es que en Hobbes la justicia consiste en obrar según la ley, sin violar la ley, y por tanto la justicia únicamente se da en la sociedad. Bueno, pues con esto llego al término del episodio de hoy y seguiremos discurriendo sobre la noción de justicia en autores más recientes y veremos en torno a ellos si es admisible, es correcto erigir la justicia en el valor supremo de la sociedad, en lugar, como hemos hecho en la exposición de los episodios precedentes, en lugar de considerar que el valor supremo es el bien común.